Bajo los muros de una finca en Umbría, el silencio institucional suele confundirse con la devoción. El Papa León XIV ha ordenado derribar un muro clausurado dentro de la capilla privada del obispo Vittorio Belandi. Mientras los golpes de los operarios resuenan contra la piedra, Belandi permanece inmóvil, asegurando con una serenidad ensayada que detrás no hay absolutamente nada. Solo 3 minutos bastan para que la estructura ceda. Por la abertura penetra de golpe una corriente de aire helado que arrastra el olor denso del polvo antiguo, la piedra húmeda y el vino añejo. Tras la pared aparece una escalera que desciende a las profundidades de la hacienda. Al bajar, las lámparas eléctricas se encienden una tras otra en la penumbra subterránea, revelando gradualmente miles de botellas ordenadas en hileras interminables. Algunas son más antiguas que los propios hombres presentes. Otras conservan etiquetas escritas a mano, sellos de lacre y números de subasta. Junto al acceso, una placa de plata designa oficialmente el lugar como un archivo con control de clima. Sin embargo, la mirada de León XIV se detiene en una mesa de cata tapizada en terciopelo, copas de cristal fino y un armario cerrado que custodia contratos de compradores privados. Las palabras del pontífice rompen la quietud al señalar que aquello no es un archivo. Belandi, sin perder la compostura, se ajusta el puño de la camisa y replica que se trata de una colección protegida, un patrimonio cultural de la diócesis preservado para el futuro de la Iglesia. Al exigir una cifra exacta, el obispo calla. Es el inspector financiero quien, con manos temblorosas, abre una carpeta. La valoración preliminar asciende a 30 millones de dólares. El contraste es inmediato y devastador. El pontífice ha llegado a la región para auditar el Fondo Diocesano de Ayuda a los Agricultores Ancianos, un programa que se ha declarado en quiebra técnica, incapaz de socorrer a las familias cuyos viñedos quedaron destruidos por la sequía, los incendios y el endeudamiento. El saldo restante en la cuenta del fondo no alcanza los 90.000 dólares, pero bajo el suelo sagrado de la capilla descansa una reserva clandestina de 30 millones. En el fondo de la primera hilera, un cuidador anciano llamado Carlo Moretti baja la mirada. Lleva 38 años de servicio en la finca, viste una chaqueta limpia pero con los codos desgastados por el uso, y aprieta entre sus dedos una vieja llave de latón con una pequeña vid grabada en el metal. Belandi nota el gesto y le ordena retirarse, pero la atención del Papa ya se ha desviado hacia una vitrina cercana. Allí, apartada del resto, reposa una botella solitaria con una etiqueta descolorida y una dedicatoria trazada a mano. Para María en nuestro 50 aniversario. Ante la pregunta directa sobre la identidad de María, el rostro del obispo muestra una leve fractura, mientras Carlo aferra la llave con más fuerza. La tensión se quiebra con la llegada apresurada de un joven representante de la casa de subastas, quien desciende la escalera con una tableta electrónica en la mano. En la pantalla corre una cuenta regresiva. Faltan exactamente 53 minutos para el inicio de una puja privada internacional. Vittorio Belandi nunca ha sido un hombre imprudente, educado, metódico y elogiado por transformar una diócesis deficitaria en una de las más prósperas. Siempre ha manejado la administración como una forma de prudencia espiritual. Mientras el Papa avanza entre las estanterías, el obispo sostiene que la venta oportuna de estos activos asegurará escuelas, hospitales y el retiro del clero, argumentando que la Iglesia no puede gobernarse con sentimentalismos. Pero los registros financieros exponen una realidad distinta. En 12 años, el Fondo de Ayuda desvió casi 2 millones de dólares para mantener, asegurar y restaurar la colección, mientras negaba auxilio de emergencia a más de 300 campesinos. Cuando el cronómetro marca 41 minutos, los lotes de la subasta revelan nombres de viñedos familiares, entre ellos el de una viuda y el apellido Rinaldi. En ese instante, la llave de latón resbala de las manos de Carlo y choca contra el suelo de piedra. Al recogerla, León XIV descubre una fecha grabada en el reverso, el año exacto en que Belandi ingresó al seminario, y exige saber quién forjó esa pieza. La respuesta de Carlo resuena como un golpe en la cripta: Antonio Rinaldi. Con apenas 40 minutos restantes, el cuidador guía al pontífice hasta una pequeña habitación oculta donde descansa una caja de madera con fotografías y fichas manuscritas. Una imagen revela a un joven Belandi con sotana negra junto a Antonio Rinaldi y su esposa María, acompañada de una dedicatoria que recuerda que los libros de su vocación fueron pagados por amigos. La verdad sobre el origen de la fortuna diocesana comienza a resquebrajarse en torno a ese viñedo confiscado, planteando una interrogante que el poder eclesiástico ya no puede evadir. ¿Cuántas vidas y promesas fueron sacrificadas en silencio para construir el santuario de esa riqueza? La pregunta sobre el destino del viñedo de Antonio Rinaldi queda suspendida en el aire húmedo del sótano, mientras el cronómetro de la subasta sigue consumiendo minutos sin detenerse. Frente a la advertencia del obispo Belandi sobre la presencia inminente de compradores internacionales y las severas penalizaciones financieras que acarrearía suspender la venta, el Papa León XIV entrega la tableta digital a un guardia con una orden tajante: que esperen.
El pontífice decide recorrer las 17 millas que separan la opulenta finca de la modesta vivienda donde reside María Rinaldi, ubicada justo al borde de las tierras que en el pasado pertenecieron a su familia. A sus 84 años, María abre la puerta vistiendo un suéter gris al que le falta un botón. En el interior de la estancia, un pequeño calefactor eléctrico apenas logra calentar un rincón de la habitación. Al reconocer de inmediato al Papa, su reacción instintiva no es de reclamo, sino de pudor cotidiano por el estado de su hogar. Sobre la mesa descansan 2 tazas, una costumbre intacta mediante la cual cada mañana sigue colocando un servicio frente al suyo en memoria de Antonio. Lejos de iniciar la conversación hablando de pérdidas materiales o del viñedo arrebatado, María pregunta primero por la salud del cuidador Carlo y por las goteras del tejado de la vieja capilla, llegando incluso a defender a Belandi al recordar que de muchacho era un buen chico en quien su esposo depositó toda su confianza. Cuando León XIV coloca la llave de latón sobre la mesa, los dedos de la anciana reconocen al instante el metal que su marido forjó décadas atrás, cuando se remodelaron las bodegas de la finca y se fabricaron 3 únicas copias. Una para el cuidador, otra para el obispo y una tercera para el propio Antonio, quien ayudó a levantar los estantes de madera. Al abordar el enigma de la botella solitaria de aniversario, el relato destapa la herida central. Aquel vino procedía de las uvas seleccionadas personalmente por Antonio durante su 49º año de matrimonio, con una etiqueta escrita de su puño y letra pensada para abrirse al cumplir medio siglo de casados. Sin embargo, la muerte lo sorprendió 3 semanas antes de la fecha. Abrumada por las deudas tributarias y los pagos pendientes de la maquinaria, María aceptó el ofrecimiento de la Oficina Diocesana de Auxilio para adquirir la propiedad con la promesa de preservar el legado agrícola y los puestos de trabajo. La realidad institucional operó en sentido contrario. En la venta posterior, la viuda recibió menos de 1/10 parte del valor real del terreno, los peones fueron despedidos y las mejores botellas desaparecieron del registro. Al reclamar su botella de aniversario, la administración diocesana despachó su dolor asegurándole con frialdad que la pieza probablemente se había roto durante el traslado. La revelación se vuelve irrebatible cuando Carlo, quien ha seguido la comitiva con autorización, extrae de su ropa un cuaderno clandestino. Durante años de vigilia nocturna, el cuidador anotó en silencio el movimiento de los camiones que llegaban tras la firma forzada de los documentos, presenciando cómo se retiraban los rótulos familiares de las cajas para sustituirlos por etiquetas de subasta privada. Carlo cayó durante mucho tiempo porque el obispo amenazaba con clausurar el comedor de la finca que alimentaba semanalmente a 40 familias pobres, una clausura que la diócesis terminó ejecutando de todos modos. En las páginas del cuaderno figuran 117 nombres de campesinos ancianos y viudas sometidos a presión, creyendo que la iglesia los rescataba de la ruina. Junto a cada nombre, Carlo registró la reliquia que cada familia suplicó conservar sin éxito: la botella de una boda, el vino del bautizo de un hijo o la última cosecha recogida antes de una pérdida irreparable. Parte 3. Al comprobar la hora en el reloj de pared de la modesta cocina, María advierte que la subasta está a punto de comenzar y ruega al pontífice que se marche, lamentando haber causado tantas molestias. León XIV se pone de pie con serenidad, deposita con firmeza la llave de latón en la palma de la anciana y le asegura que ella no tiene culpa alguna de lo ocurrido. De inmediato imparte 3 órdenes terminantes. Exige a Carlo que lleve consigo el cuaderno clandestino, convoca la presencia inmediata del obispo y ordena a la guardia que ninguna botella sea movida de su lugar en el sótano. Mientras tanto, en la planta superior de la finca se ha dispuesto la sala de licitaciones privadas. Alrededor de una larga mesa pulida, las pantallas conectan en tiempo real a compradores anónimos desde Roma, Londres, Nueva York y Ginebra, todos blindados bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Bajo una iluminación tenue descansan las primeras 12 botellas del catálogo. El obispo Vittorio Belandi aguarda junto al subastador con la convicción de que el Papa regresa dispuesto a negociar los términos del evento. Sin embargo, la atmósfera del recinto se transforma radicalmente cuando León XIV entra sosteniendo a María del brazo, seguido por Carlo con el registro de las familias despojadas. Belandi intenta contener la escena de inmediato, dando un paso al frente para advertir en tono bajo que aquel no es el lugar adecuado para un asunto pastoral privado. Sin responder a la objeción, el Papa conduce a María directamente al asiento central, la silla reservada para el vendedor de la subasta, y coloca sobre la madera la llave de Antonio, declarando que aquello jamás fue propiedad privada, sino un patrimonio ocultado por la fuerza.
El subastador anuncia que el primer lote se abrirá en apenas 6 minutos. La resistencia institucional de Belandi se aferra al pragmatismo económico. Advierte que si la subasta se interrumpe, la diócesis enfrentará pérdidas multimillonarias y sanciones contractuales. Frente a ese argumento corporativo, el pontífice formula una sola pregunta sobre el dinero real que recibió la viuda. Los archivos de la diócesis exponen la disparidad matemática. María recibió únicamente 48.000 euros, mientras que la tierra de los Rinaldi fue revendida a través de una sociedad pantalla eclesiástica por más de 1 millón, y el vino extraído de sus vides alcanza una cotización cercana a los 3 millones de dólares. Mientras la anciana observa fijamente la mesa ante cifras que jamás conoció, Belandi insiste en su premisa fundamental, reiterando que los activos se conservaron por el porvenir de la institución, y que los contratos firmados son plenamente legales. En ese instante, León XIV abre el cuaderno de Carlo y comienza a leer en voz alta, uno por uno, los nombres de los campesinos ancianos y las solicitudes que fueron ignoradas. El vino de la boda de un hijo, la botella de la cosecha previa a que un esposo perdiera la vista, o la caja reservada para 3 nietos. En la sala se impone un silencio absoluto mientras los compradores internacionales comienzan a desconectarse de las pantallas. La confirmación de las irregularidades no tardó en fracturar la aparente solidez del sistema. Lo que en un principio se intentó contener como un simple desajuste administrativo, comenzó a expandirse por los despachos oficiales como una falla estructural inocultable. La verdad, una vez puesta sobre la mesa con registros precisos y fechas irrefutables, obligó a cada departamento a revisar sus propios procedimientos, desatando una oleada de sospechas internas y un cruce inevitable de responsabilidades. La maquinaria institucional, acostumbrada a operar bajo la premisa de su propia infalibilidad, se vio de pronto forzada a mirarse al espejo y admitir que los mecanismos de control habían fallado de manera reiterada. Frente a este escenario, las líneas de resistencia no tardaron en organizarse para amortiguar el impacto. Los mandos intermedios y las jerarquías tradicionales recurrieron de inmediato al manual clásico de contención burocrática. Se intentó desviar la atención hacia fallos de forma en la recopilación de los datos, cuestionando la competencia de quienes habían impulsado la auditoría y minimizando el alcance de los hallazgos con argumentos de confidencialidad y estabilidad institucional. En reuniones a puerta cerrada, se redactaron circulares ambiguas destinadas a matizar los términos más comprometedores y se propuso la creación de comisiones extraordinarias, cuyo único propósito real era dilatar los plazos de respuesta hasta que la atención decayera. Hubo presiones directas para reclasificar informes críticos como borradores provisionales sin valor vinculante y sugerencias veladas de que insistir en la publicación íntegra de los hechos acarrearía consecuencias irreparables para la reputación de toda la organización. Sin embargo, esta maniobra de desgaste chocó frontalmente con la determinación de la figura central del proceso. Lejos de ceder ante las advertencias protocolares o aceptar acuerdos de compromiso que suavizaran las conclusiones, mantuvo una postura inquebrantable, basada estrictamente en la evidencia documental. Cada intento de neutralización fue respondido con la presentación de actas oficiales foliadas, balances certificados y correspondencia interna con sellos de registro que probaban la cadena de decisiones. La negativa a firmar dictámenes corregidos o versiones resumidas que omitieran las cifras reales desarticuló cualquier posibilidad de pacto interno. Los hechos estaban registrados y ninguna apelación a la lealtad corporativa podía borrar las firmas estampadas en las autorizaciones cuestionadas. La tensión alcanzó entonces su punto crítico en todos los niveles de la institución. Los pasillos quedaron sumidos en un silencio tenso, donde cada intercambio formal se medía al milímetro y las comunicaciones habituales se sustituyeron por memorandos estrictamente redactados para fijar posiciones legales. El enfrentamiento entre la inercia del aparato por mantener el statu quo y la exigencia irrenunciable de rendición de cuentas cerró cualquier vía intermedia. Con la documentación sellada y lista para ser presentada en la sesión plenaria de carácter público, el conflicto superó definitivamente el marco de la disputa interna, dejando al sistema al borde de una confrontación abierta cuyas consecuencias eran ya irreversibles. La tensión en la sala de subastas alcanza su límite absoluto cuando el cronómetro digital marca un solo minuto antes del inicio de las pujas. El subastador permanece inmóvil a la espera de una señal, mientras las pantallas muestran la retirada silenciosa de los compradores internacionales. Frente a ellos, el Papa León XIV coloca la vieja fotografía de la ordenación junto a la llave de latón y encara directamente al obispo Belandi con una pregunta que perfora la estructura corporativa.
Si fue Antonio Rinaldi quien costeó sus libros de seminarista tras la muerte de su padre, si Antonio pidió alguna vez la devolución de esa deuda, y por qué a su viuda se le negó conservar una sola botella de su propia tierra. Ante la mirada atenta de María, la armadura institucional de Belandi se desmorona por completo. Por primera vez no luce como el prelado que defiende un sistema financiero intachable, sino como aquel joven vulnerable de sotana negra retratado décadas atrás. Con la voz quebrada admite la verdad, mientras la anciana interviene para decirle suavemente que jamás quiso avergonzarlo, una frase cargada de dignidad que desarma al obispo más que cualquier condena formal. Aferrado al borde de la mesa, Belandi intenta justificar sus actos, alegando que la reserva monetaria serviría a miles con el tiempo, a lo que el pontífice replica con voz serena y tajante que un propósito noble que exige el silencio y el despojo de los débiles no constituye caridad alguna. Mirando fijamente a la cámara de transmisión, el Papa anuncia la cancelación irrevocable de la venta. Las decisiones que siguen transforman de raíz las normas del poder eclesiástico local. Cada botella del sótano será catalogada de forma pública. Todas las piezas con valor familiar o afectivo serán devueltas a sus legítimos dueños sin costo alguno, y el resto del lote se liquidará mediante una subasta transparente, cuyos primeros ingresos compensarán a las familias estafadas y reactivarán el Fondo de Auxilio Campesino. Ninguna oficina burocrática recibirá fondos hasta que cada agricultor anciano sea atendido personalmente. Acto seguido, León XIV dicta la transformación física del recinto. La bodega subterránea dejará de ser una cava de lujo para convertirse en un centro regional de distribución de alimentos y medicinas para ancianos desamparados y parroquias rurales, aprovechando su climatización y accesos para ambulancias. La mesa de cata donde los coleccionistas degustaban vinos exclusivos será reemplazada por anaqueles cargados de insulina, mantas, víveres y agua embotellada. Belandi, despojado de sus facultades financieras y asignado a supervisar las obras bajo vigilancia de laicos, contempla el vacío de su obra y pregunta si vaciarán todo aquel espacio. La respuesta del pontífice zanja el destino del lugar. No se vaciará, sino que se llenará con aquello de lo que siempre careció. Cuando la botella de aniversario de Antonio es retirada de la vitrina y entregada a Belandi, el obispo camina hacia María y cae de rodillas ante ella, confesando que bajo el pretexto de proteger a la institución, solo buscaba alimentar su propia importancia. La viuda toma la botella, acaricia el trazo manuscrito de su difunto esposo y le otorga su perdón con una advertencia final: no olvidar a todos los demás campesinos despojados. Tras el reconocimiento del despojo y la cancelación de la venta privada, el pontífice pide a Carlo Moretti que tome asiento junto a María. El anciano cuidador vacila, alegando con timidez que él no es más que un simple empleado de la hacienda, pero el Papa León XIV acerca personalmente la segunda silla de madera y le ordena sentarse con un reconocimiento definitivo a su lealtad silenciosa. Tú fuiste quien guardó sus nombres. La subasta internacional concluye formalmente sin haber registrado una sola puja, pero mucho antes del atardecer, la realidad práctica del predio comienza a reescribirse sobre la tierra de Umbría. La primera familia en acudir a la finca es la de un campesino de 80 años que llega para recuperar 2 botellas salvadas de la última vendimia que compartió junto a su hermano fallecido. Poco después, una viuda cruza el portal para recibir la caja sellada con el año exacto en que nació su hija, seguida por un peón jubilado que se presenta con el único anhelo de comprobar si el nombre de su padre sigue escrito sobre la madera de los cajones. En la entrada de la residencia ya no hay barreras administrativas ni guardias protocolares. Es el propio obispo Vittorio Belandi quien recibe a cada visitante desprovisto de vestiduras ceremoniales, sosteniendo en sus manos el cuaderno de tapas desgastadas de Carlo. Ante cada agricultor que cruza el umbral, el prelado repite la misma pregunta sin evasivas: ¿qué es lo que debía haberle sido devuelto? 6 meses más tarde, la transformación física del espacio subterráneo se ha completado de forma irreversible. En las antiguas bóvedas ya no flota el aroma del roble barnizado, ni el perfume de las catas exclusivas organizadas para magnates extranjeros. La primera cámara subterránea funciona como un depósito seguro de medicamentos esenciales, mientras que la segunda alberga provisiones de alimentos no perecederos para las parroquias rurales y los ancianos aislados. La sala donde se proyectaban las cotizaciones internacionales se ha convertido en un dispensario médico regular, donde los campesinos de la comarca pueden acudir 2 veces por semana a revisar su presión arterial y recibir atención básica sin necesidad de viajar a la ciudad. En el día exacto en que se habría celebrado su 60º aniversario de bodas, María Rinaldi regresa a la finca llevando consigo la botella que Antonio reservó para ella.
En una mesa sencilla de trabajo, la mujer descorcha el vino y sirve una pequeña porción en los vasos de Carlo, del joven agricultor a quien la diócesis restituyó sus tierras de cultivo, y de Belandi, quien trabaja a pocos metros apilando cajas de víveres bajo la supervisión comunitaria. Frente al retrato enmarcado de Antonio, María deposita un vaso lleno y silencioso, mientras el Papa levanta un simple vaso de agua para compartir el momento sin discursos solemnes ni celebraciones artificiales. Sobre ellos, protegida en un marco rústico de madera, descansa la llave original de latón junto a las palabras grabadas que definen la lección definitiva de esta investigación. Lo que se guarda para la Iglesia debe servir en primer lugar a las personas que Dios ha colocado en el umbral de sus puertas.